Bani o En Gracia y Antoñita. Autor Francisco Gregorio Villini. Capítulo 5. Felipe Ozán. Volvamos a nuestro anterior relato y sigamos dando noticias sobre En Gracia y Antoñita. Como ustedes saben, las dos íntimas amigas se querían como hermanas. Es verdad que Antoñita, aunque un año menor que En Gracia, por esa natural altivez que le era inherente, quería ejercer cierta preponderancia sobre ella. En Gracia comprendía esa tendencia y, sin embargo, nunca dejaba de complacerla. Pero, convencida Antoñita del buen juicio de su amiga, cuando tenía algo que decidir, a pesar de su genio impaciente, esperaba hasta consultarla y se conformaba con su parecer. En Gracia era muy parca en resolver cualquier asunto y aun en aquellos que atañían a Antoñita, siempre daba su opinión solo después de haber consultado bien la sinceridad de su amiga. Delicada y concienzuda en todo, no es de extrañar esa timidez que formaba parte de su carácter. En más de una ocasión acordaron las dos sus pareceres y ajustaron planes que llevaron a cabo con buen éxito. Para comprobar lo que decimos, la ocasión es propicia para referir lo que aconteció en aquel entonces entre ellas y Felipe Ozán. Felipe Ozán era un joven de unos 26 años. En 1865, cuando los españoles abandonaron el país, la familia de Felipe siguió, como otras tantas, la causa de España, pero este había salido de Baní para Puerto Rico, contando apenas 21 años de edad. En el 68 volvió. Parece que por el trato con gente de mala índole, este joven, en poco tiempo, adquirió una desfachatez muy contraria al carácter sencillo de los banilejos. Felipe era alto, de cuerpo más bien gordo que flaco, tenía color casi indio, el pelo suelto y muy negro, la mirada ojizaina y sus labios, el inferior fino y algo encogido, revelaban que no era un hombre sincero. Usaba bigote copado con puntas y en esto, como en su modo de andar, fingía los aires marciales de uno de esos empapirotados oficiales de ejército. Felipe Ozán se había enamorado de Antoñita. En los bailes, en los paseos y en todas las diversiones de la buena sociedad de Baní, se mostraba muy atento y solícito en complacerla. Felipe, tan licencioso como embustero, se refería entre sus amigos a las muchas conquistas amorosas que había hecho en el extranjero. Se las daba de buen enamorador y se jactaba en decir que no existía mujer a quien él cortejara que no lo amase. Sus modales eran desenvueltos pero muy cursis y a veces rayaban en lo grosero, de modo que en sus acciones atrevidas, queriendo imitar al Don Juan, no se le parecía ni siquiera en la parodia. Es de advertir que, hasta entonces, Antoñita no había oído nada relativo a las malas cualidades de Felipe. Las amigas hacían bromas respecto a él y ella, que se encontraba superior y que aspiraba a obtener mejor porvenir, se reía las más de las veces y otras contestaba de una manera tan indiferente y con un tono tan aplomado que todas quedaban convencidas de que el señor Felipe, a pesar de su jactancia, en esta ocasión saldría burlado y en completo ridículo. En Gracia tampoco había dado ninguna importancia al enamoramiento de Felipe. Ella conocía a su amiga y estaba segura de que sus ojos se fijarían en figuras de mayor altura. En Baní, por ejemplo, eran frecuentes todavía en aquella época los alegres y divertidos paseos en burros que se hacían con las muchachas a los campos cercanos para ir a comer la boruga extraída de los mismos tarros en que la cojaban los campesinos. Esas cabalgatas tan inocentes y de tantos percances inofensivos que causaban risa y algarabía, sobre todo cuando, a causa de las mañas o de los brincos de los borricos, venía a tierra alguno de los jóvenes o se rodaba del aparejo alguna muchacha. Esas corridas ejercitaban a las niñas, contribuyendo a desenvolver mejor su físico y dándole mayor agilidad. Debido a esa costumbre, muy pocas eran las banilejas que no sabían desde temprana edad manejar con elegancia las bridas de un caballo.
Cada vez que había alguno de esos paseos, Felipe Ozán, con solícito empeño, iba a ofrecer su burro o su caballo a Antoñita, pero ella, para no dar la menor sospecha de agrado o simpatía al pretendiente, preparaba de antemano su montura para tener motivo de negarse a recibir el cumplido. Así las cosas, pasaron muchos días sin que Felipe obtuviese siquiera una mirada de Antoñita, ni que ésta se inquietase un solo instante del amor de aquel. Para ella era igual que existiese o no, la tenía sin ningún cuidado. Felipe, que hasta entonces no se había atrevido a propasarse, al observar el mal giro que llevaban sus pretensiones, empezó a cavilar, y formando proyectos y combinando planes, aprovechaba cualquier ocasión para cambiar de táctica. Una noche, en una de esas reuniones que formaban las muchachas de Baní bajo el árbol que traían del campo para clavarlo a la puerta de la casa, iluminándolo con farolitos de colores para pasar las horas en juegos en los que se descifraban charadas, se recitaban versos y se entonaban canciones a la vez que comían pastelitos y dulces. Estando todos alrededor del árbol, a Antoñita se le cayó el abanico y Felipe, que se había precipitado a cogerlo, resbaló la mano y le apretó el nacimiento de su pantorrilla. Herida en su pudor, la honesta joven no pudo ocultar la desagradable impresión. Desde ese momento comenzó a sentirse profundamente disgustada con Felipe. No pudiendo contenerse, antes de que terminara la fiesta, se dirigió a una tía de Felipe llamada Candelaria y con tono indignado lanzó tan duros y merecidos regaños contra aquel que, de no intervenir oportunamente en gracia, el asunto habría tomado un cariz bastante serio. El licencioso joven, a pesar de haber quedado advertido del mal efecto que produjo su vulgar atrevimiento, se preparó a seguir ejerciendo su táctica desenvuelta y de insufrible tono, creyendo que de esa manera atrevida lograría al cabo su objetivo. Él había hecho comparaciones de otros lances con otras mujeres y como hombre corrompido al fin, medía a la virtuosa Antoñita con la misma vara. La tía Candelaria, jamona de cuerpo mal tallado, con los ojos de gato, de color casi indio y la boca grande, advenediza en Baní y por otra parte, mujer de tan mala índole como el sobrino, lo alentaba en sus malas intenciones. Así, cuando aún no se había borrado del ánimo de Antoñita la desagradable impresión, logró Felipe encontrarla sola en la sala de su casa un día que la madre y las hermanas dispusieron irse a Paya para ver a un pariente enfermo. Al entrar Felipe, según acostumbraba en esos tiempos, después de un saludo harto ceremonioso, no bien recibido por Antoñita, tomó una silla y arrastrándola hasta acercarse a la joven, con ese mismo desenvuelto naturalismo, empezó por decirle: «Cuánto me alegro de esta ocasión. Yo quería, Antoñita». «Señor», le interrumpió ella, cerrando el libro que tenía en las manos, «hágame el favor. Aquí no está mi familia y yo no recibo visitas». «Sí, pero Antoñita, yo supe por mi tía Candelaria que tú te has creído». «Yo no he creído nada», volvió a interrumpirle la joven con firmeza y sintiendo ya la alteración de sus nervios. «No, mi prenda, yo quise darte una prueba de mi amor». «Yo no quiero el amor de usted». «Pues yo sí quiero el tuyo, y quieras que no quieras, tendrás que ser mía». «Vaya», replicó Antoñita con un gesto y un movimiento de tan soberano desprecio que cayeron sobre el corazón de Felipe como un tizón encendido. «Óyeme», dijo éste ya sin encontrar el aplomo ni aún en su misma osadía, «¿tú te creíste que yo, al apretarte el tobillo, lo hice con mala intención?» «Indecente. Ese es el lenguaje vulgar que le cuadra a los hombres indignos como usted». «No, Antoñita, no te alteres», dijo Felipe poniéndole la mano en el hombro al ver que ella, toda nerviosa, soltó el libro y se levantó de la silla. «¡Atrevido!», exclamó Antoñita, rechazándolo con energía imponderable. «Salga usted de mi casa. Salga, salga, fuera».
y al repetir estas palabras volvió la espalda dirigiéndose a uno de los aposentos en señal de desprecio. Felipe no perdió tiempo, la siguió y, asiéndose de ella, le dio un beso en la mejilla. Como pantera herida, o mejor dicho, como un ángel más divino aún con el fuego de la rabia a quien una bestia ha tratado de empañar el limpio cristal de su rostro, buscó con los ojos algún objeto, corrió a la mesa y, apoderándose de uno de los vasos que había sobre ella, trémula de indignación: ¡sinvergüenza! Este, sorprendido de una acción tan heroica como inesperada, salvó precipitadamente la puerta y huyó a la calle. Antoñita, como se ha visto y se verá después, tenía siempre en los momentos precisos fundados arranques.